Buenas noches, soy el estudiante Spencer Pinto de la carrera de electromecánica en la Universidad Loyola. Hoy voy a presentarles la fundición con cera perdida y máquina CNC. En esta introducción quiero compartir con ustedes un proyecto que combina dos tecnologías clave en la fabricación: el maquinado CNC y la fundición con cera perdida. En esta presentación voy a explicar los procesos de cada técnica, cómo se utilizan juntas y los resultados que se pueden lograr al unir la innovación de las tecnologías con métodos antiguos o métodos tradicionales. Espero que esta exposición les resulte interesante al momento de hacer las piezas de curvas y el moldeado que estoy usando con un software, el software Blender, para hacer piezas 3D y que sean un poco más detalladas. En este marco teórico de la fundición con cera, les puedo explicar que es un proceso de fabricación. Sí, permite crear moldes complejos mediante la utilización, como dice, cera. Podemos ver en esta parte que el primer paso es que el escultor realice la pieza a mano con cera, y después lo llevan a un molde que está hecho de silicona. Luego, después de este proceso, aquí vemos que el molde de silicona lo rellenan con otra capa de cera. Aquí podemos ver esto para que se pueda unir y tenga un volumen diferente al momento de ingerir el metal. Aquí vemos que echa toda la cera en el molde y comprimido con sus seguros, y una vez terminado lo tiene aquí puesto, terminado, cocido, seco, y terminamos retirándolo. Luego de terminar de retirarlo, en una fuente, como vemos aquí, el escultor pone otro tipo de molde. Es como decir hacer molde para hacer dos moldes para ingerir el metal. ¿Por qué se hace esto? Es para que pueda tener una forma más precisa y detallada, con un volumen un tanto diferente. Aquí, después de que ha introducido el líquido, la silicona, otro tipo de silicona, esto es estuco, se podría decir, termina poniéndolo en un horno, y podríamos ver en las anteriores diapositivas que tiene ciertos orificios para que la cera se vaya derritiendo una vez puesto en la máquina y haberlo cocido, como muestra aquí en la imagen. Y dice que es por eso que se llama el método de cera perdida. Una vez que ya hemos terminado de poner la cera perdida, que ya se ha cocido el molde, terminamos ingiriendo aquí en esta imagen, en el molde, ingiriendo el metal que aquí lo estaban cociendo, que lo estaban derritiendo, perdón. Una vez que lo tienen, lo vacían al molde que ha estado cociendo y que se ha vaciado porque estaba hecho de cera, y el molde ya tomó forma. Ahora, una vez que estaba ya vacío en el molde,
porque la cera se había derretido, ya se derritió al proceso de cocción. Ingiere el metal y termina teniendo este tipo de resultado. Y ya de metal, ya no de cera. Es decir, una vez con el molde vacía el bronce y termina ya de metal. Una vez que está ya hecho, pues solo queda llevarlo a darle detalles, y después de eso ya. No, otra vez. Buenas noches, soy el estudiante Spencer Pinto de la carrera electromecánica de la Universidad Loyola. Hoy voy a presentarles la exposición Fundición con cera perdida y máquina CNC. Les quiero compartir con ustedes un proyecto que combina dos tecnologías. Es la fabricación con maquinado CNC y la fundición con cera perdida para hacer piezas de ajedrez de dos materiales diferentes. En una parte de arriba, en la parte superior, va a estar de bronce, y la parte de abajo va a ser de madera. El objetivo, como dice aquí, es mostrar cómo se utilizan ambas tecnologías, ambas técnicas para producir una pieza de ajedrez, explorando la creación entre el moldeado y el maquinado. Ahora les voy a explicar entre los dos. Primero lo que es la cera perdida y lo que es el CNC, el maquinado CNC, que significa control numérico computarizado. Aquí vemos que el primer paso es que el escultor haga una pieza manualmente en cera, luego llevarlo a un molde, a hacer que este tipo de yeso y silicona, una combinación entre ambos, compriman la pieza. Y bueno, lo importante de sacar esto es la silicona, el molde. Luego de que tenemos el molde, lo llenamos de cera, lo cubrimos muy bien todos los espacios, terminamos poniendo todo el yeso unido, y por dentro en el orificio llegamos a poner la cera, se llega a poner la cera para tener este tipo de molde. Son diferentes y estos tienen un objetivo, es llevarlo a otro molde, este tipo de pieza, acá en estos contenedores, y llenarlos con, como decimos aquí en Bolivia, con estuco, para crear otro molde. Es como crear molde tras otro molde, con el fin de tener los detalles muy asegurados y una pieza con un volumen diferente, pero más que todo tener más detallado la pieza. Aquí vemos, una vez que lo hemos puesto con el estuco, terminamos, bueno, lo que sigue es llevarlo a una máquina de cocción, que terminamos en cierta temperatura hasta que se derrita la cera que está aquí adentro. Terminado eso, y llegamos a tener este molde, bueno, esta pieza, pero ¿cómo? No es cera. Antes tenemos, aquí como vemos, el escultor lo tiene preparado ya el bronce derretido, fundido, y con el molde que ya está en cocción, una vez que la cera se ha derretido, vacía el bronce
en el molde. Y es por eso que cuando ya estaba cocido, cuando la cera se ha derretido en el molde en la máquina, se, se le ha dado ese nombre de cera perdida. Se va derritiendo hasta que no quede nada. Ahora les voy a explicar sobre el proceso de fundición en estos pasos más detallados. El paso 1 sí es la creación de pieza de cera, como les decía. Un pequeño resumen más breve: se moldea de manera deseada, moldeado a mano. El paso 2 es recubrimiento. La pieza se cubre con una capa de material refractario, como vemos, como arena o yeso, para cerrar el molde. Aquí, en esta parte, esto es lo que veíamos. Y esta es la cera, lo que le decía, lo que decía. Uy. Ahora el paso 3, moldeo, el desmoldeo. El molde se calienta y se derrite y se drena, dejando solo el molde hueco. Aquí es cuando ya queda hueco. Eso es lo que quiere decir. Cuando estaba en cocción, la cera se va derritiendo, cayendo y se va perdiendo hasta dejar que el molde deje un espacio, este tipo de espacio. Y una vez cocido el metal, el bronce, se lo vacía en el molde que estaba vacío y que tenía esta forma. Ahora, como dice aquí, en la fundición de metal, se vierte el metal fundido en el molde vacío y se deja enfriar y solidificar. Ahora voy a explicarles el marco teórico de CNC, de la máquina CNC. Pero antes, aquí hay unos diferentes tipos de molde. Este es el molde de arena y este es el molde de cera. Las ventajas es que tiene, así como podemos leer, en resumen, tiene precisión, flexibilidad y reducción de costos. En herramientas, es decir, ahora existen las impresoras 3D, ¿no? Pero con este tipo de molde que se hacía antiguamente es un poco más detallado. Una comparación entre una pieza fundida con cera perdida y una pieza hecha con otro método de fundición en arena. En este método vemos que esta es la fundición en cera perdida y esta es la fundición en arena. Ponemos, como ven, la pieza muy bien sellada en la arena con un molde que esté completamente comprimido de arena. Una vez terminado de poner la pieza y sellado y marcado, se vierte bronce o aluminio, un material que ya esté derretido, sobre todo metal. Lo ponemos en esta pieza, en estos espacios, para que llegue a secarse, llegue a derretirse. Cierto metal tiene que estar entre los 600 grados Celsius o más, dependiendo del material, para terminar de tener una pieza como la que vemos acá. Y en la cera perdida es diferente. Una podríamos decir que es horizontal y otro es un moldeo vertical que va corriendo. Aquí ven estos orificios, es lo que podríamos decir que se le dice la cera perdida. Por ahí es donde corre, donde se derrite toda la cera. Y ahí es donde vertimos el metal, una vez que ya coció, una vez que ya tenemos el molde. Ahora, la introducción al CNC en el contenido.
significa control numérico por computadora, CNC. Una tecnología que utiliza una computadora para controlar las herramientas de corte de una máquina, de una pieza. Me permite fabricar piezas de alta precisión, con rapidez y uniformidad. En mi proyecto lo utilizo para moldear las bases y detalles de las piezas de ajedrez, logrando resultados precisos y consistentes, por lo que se entiende que no serían posibles de forma manual. Aquí en esta parte de la aplicación dice que se utiliza para los acabados también detallados y crear una pieza que no se puede hacer mediante fundición. Esta es una máquina, una introducción al CNC. Esta parte es, este es el cabezal, el sistema de control, bancada y el carro. Este lado es el carro. Ahora, esta parte es donde ingresamos a ver que esto era un tubo cilíndrico y aquí tenía unas cuchillas. Con ciertos códigos podemos ingresarle a la computadora y que baje, suba o avance de derecha a izquierda con coordenadas. Aquí, como les decía, teníamos antes una pieza cilíndrica de este volumen, mientras código y impresiones podemos ver que la pieza reduce o toma una forma diferente. Esa es la pieza a mecanizar. Y siempre la máquina puede girar en dos sentidos, horario y antihorario. La herramienta que usamos para cortar es este tipo de aguja. Y como vemos, el movimiento de penetración se lo puede caracterizar, definir con coordenadas. En coordenadas X, el torno funciona con coordenadas X y Z. X es la altura y Z es del movimiento horizontal. Proceso de mecanizado CNC para las piezas de ajedrez. Bueno, lo que voy a hacer aquí, el paso 1, moldeado, el diseño de la pieza de ajedrez que se crea en software de CAD. Es decir, la parte superior, lo que estoy haciendo, la parte de la mitad de la pieza de ajedrez, de la mitad para arriba, la estoy haciendo en fundición de cera perdida. Y en generación, la parte de abajo en G-code. El diseño es convertido en instrucciones para CNC. Y el paso 3, corte de la pieza del CNC, comienza a cortar la pieza de ajedrez en material. Este puede ser madera, plástico o metal según el diseño. Solo por teoría yo lo estoy haciendo en madera, pero el programa no muestra en metal. En esta parte les muestro lo que es mi dibujo que hice en Blender. Permítanme, les voy a mostrar en esta parte del programa.